Hola chicos, en este video vamos a hacer entonces una serie de ejercicios donde tengamos que aplicar entonces el concepto de ciclo. Entonces nos dicen lo siguiente: debemos de escribir un programa en C++ que muestre un menú en pantalla con las siguientes opciones. Primera opción: imprimir los primeros n números pares desde el 2, donde n es ingresado por el usuario. Por ejemplo, supongamos entonces que el usuario ingresó como n igual a 10, es decir, quiere 10 términos de esa serie. Entonces el programa muestra por pantalla los números pares del 2 hasta el 20. Ahí están entonces los 10 términos que el usuario quiere. Segunda opción: leer n números enteros positivos y determinar cuántos de ellos son pares y cuántos son impares. N es ingresado por el usuario, es decir, la cantidad de números a los cuales necesitamos determinar si son pares o impares, entonces es ingresado por el usuario también. Tercera opción: imprimir en pantalla la siguiente serie: 1, 20, 3, 40, 5, 60. Es una serie pues que en este caso, si usted la ven, la lógica sería entonces que los números pares pues están multiplicados por 10, básicamente. La cantidad de términos es ingresado por el usuario también. Entonces el usuario dice: quiero imprimir 5 términos de esa serie, entonces por pantalla solamente saldría hasta el 5. Ahí están los 5 términos de la serie. O si el usuario dice 8 términos, entonces iría desde el 1 hasta el 80. Y una última opción, pues que sería salir de la aplicación. Bueno, ¿cuál es la idea con estos ejercicios? Que apliquemos entonces el ciclo for, el ciclo while, por ejemplo, y el ciclo do while. O sea, en una sola aplicación vamos a aplicar o vamos a utilizar los tres ciclos. En este caso, pues el menú, para que sea un programa interactivo, por decirlo así. Entonces el menú lo vamos a hacer con un ciclo, con el ciclo do while, para que el usuario pues pueda ejecutar las opciones tantas veces como él quiera. Y entonces que solamente la aplicación salga cuando, ¿qué? Cuando el usuario pues presione cero. Las series que tenemos aquí, las tres opciones, entonces vamos a irlas implementando, unas con el for, otras con el while. Bueno, indistintamente se puede hacer con cualquiera de los dos. Bien, entonces vengamos aquí rápidamente. Ya tengo entonces aquí la plantilla de nuestra aplicación. Guardémosla. Bien, voy a guardar aquí en el escritorio y entonces voy a colocarle aquí ejercicios ciclos. Ejercicios ciclos. Obviamente aquí punto .cpp. Ok, guardar. Listo, ya tenemos entonces acá. Entonces vamos a construir primero que todo, entonces vamos a ir haciendo opción por opción y al final entonces implementamos el menú. Comencemos con esta primera opción, que entonces es la serie de los números pares. Entonces vamos a definir aquí un primer prototipo de función. Entonces pongámosle aquí serie pares. ¿Okay? Y vamos entonces a hacer su implementación. Es que nos dice aquí, necesitamos una variable tipo entero que me diga entonces cuál es la cantidad de términos que la persona quiere, o en este caso entonces el enunciado me dice que es n. Bien, podemos tomarlo así como n o colocarle pues un nombre más representativo. Entonces pongámosle aquí cantidad de términos. Ok, entonces la serie es una serie que va desde el 2 y son puros números pares. Ok, entonces voy a definir aquí una variable llamada pares y esa variable la voy a arrancar en 2. Bien, entonces con esta variable es que vamos a ir calculando 2 más 2 más 2, entonces vamos calculando los términos de la serie. Y vamos a hacer entonces esto con el ciclo for. Y vamos a tener una variable aquí de control llamada i, va a arrancar en 0, listo, y va a ir hasta dónde. Tiene que ir hasta la cantidad de términos, pero no lo hemos leído, ok. Entonces antes de hacer aquí, de continuar con el bucle, entonces vamos a decir al usuario ingrese la cantidad de términos, que es lo que me están pidiendo aquí como n. Entonces digámosle aquí cout, entonces digámosle aquí ingrese la cantidad de términos. Bien, y leemos sein cantidad de términos. Ahora ya tenemos entonces hasta dónde tiene que ir el ciclo. Tiene que ir hasta cantidad de términos.
En este caso, ¿por qué lo arrancamos en 0? Sí, sería lo mismo yo haberlo arrancado en 1 y colocarlo entonces aquí menor o igual. Si lo arrancamos en 0, entonces sí diríamos solamente hasta menor. Le decimos aquí y más más. Entonces, la variable i, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir controlar cuántos términos se van calculando de la serie. Y la variable pares me calcula el término correspondiente. ¿Ok? Entonces diríamos aquí por dentro, cout, imprímame lo que tenga la variable pares. Y hagamos un salto de línea aquí para que cada término me salga pues en un renglón por aparte. Ya hemos calculado el primer término de la serie, que es el 2, y lo hemos mostrado por pantalla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues calculemos el siguiente término de la serie. Entonces sería pares más igual 2. Vamos a utilizar la abreviatura. Recuerden lo que hicimos pues para con los operadores de asignación. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Una abreviatura. Aquí es lo mismo que había dicho, que a la variable pares asigne lo que tiene la misma variable pares más 2. Es decir, en este caso la variable pares se va a comportar como una variable acumuladora o sumadora. Ella misma se va a ir sumando. Aquí vamos calculando el siguiente término de la serie y ya calculamos entonces la primera serie. ¿Ok? Vamos a irla probando. Entonces voy a definir mi método menú, donde el usuario pues ya va a comenzar a interactuar con la aplicación. Entonces definamos aquí nuestro prototipo de función y por acá lo implementamos. Puede ser acá al final. Menú. Vamos a declarar una variable tipo entero llamada OPC, opción. Vamos a hacer el ciclo do while, y el ciclo do while se va a repetir mientras que ¿qué? Este ciclo se va a repetir mientras que la opción sea diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque así lo quisimos colocar aquí. Entonces, la opción 0 sería ante la opción de salir. Entonces, mientras que el usuario no presione 0, el menú se va a estar mostrando permanentemente. ¿Ok? Y punto y coma. Dentro del do while, ¿qué vamos a hacer? Pues pintar el menú. Pongámosle aquí menú de la aplicación. Un titulito aquí sencillo. Menú de la aplicación. Y salto de línea. Out y comenzamos entonces a mostrar las opciones. Listo. Primera opción. Entonces pongámosle aquí que esto es serie de números pares. Salto de línea. Coloquemos las demás, así no lo hayamos implementado, pero coloquemos de una vez las demás. Out. Entonces le decimos aquí opción número 2. La opción número 2 me dice entonces es saber cuántos pares y cuántos impares hay en una cantidad de números leídos. Entonces aquí contar pares e impares. Pongámosle así a esa opción. Salto de línea. Otra opción, última opción que la persona puede ejecutar aquí. Tercera opción, serie de números alternantes, pongámosle aquí, alternantes. Bien. Esa es entonces donde los números pares pues van multiplicados por 10, por ejemplo. Esta de aquí. Y último, entonces sería pues la opción de salir. Entonces, opción 0, salir de la aplicación. También salto de línea aquí al final. Le decimos entonces después a la persona un mensajito aquí. Entonces le decimos, seleccione una opción. Y leemos CIN o PC. ¿Ok? Después que vamos a aplicar aquí, vamos a aplicar un switch para poder evaluar la variable OPC y saber entonces a qué método, a qué rutina vamos a llamar. Entonces vamos a aplicar aquí el switch, es la más sencilla. Entonces evaluemos la variable OPC. Si OPC vale 1, le llamaríamos a quién? Al método que ya tenemos aquí implementado. Le llamaríamos al método serie pares. Serie pares. Y break. ¿Okay?
No tenemos más, ¿sí? No podemos llamar a más métodos que no hemos implementado. Entonces, pero por el momento vamos pintando entonces aquí ya pues como el bosquejo de lo que va a ser nuestra aplicación. Ok, si el usuario dice entonces key 0, pues key 0 será pues salir de la aplicación. Generalmente pues uno dice aquí listo, entonces rompa la estructura para que no siga evaluando. Y finalmente entonces el default. Por si el usuario se equivoca, puede ser que nos ingrese el 4, el 5, entonces pues no hay opción que cumpla con eso. Entonces, ¿qué le decimos aquí? Cout opción incorrecta. Bien. Y imprimamos dos saltos de línea porque el menú vuelve otra vez y se muestra, pues para que no quede pegado de este último mensaje. Entonces, si la persona ingresa aquí, por ejemplo, el 5, no, pues no hay ningún key 5, entonces vendría por aquí, diría opción incorrecta. ¿Ok? Sale aquí del switch y viene y evalúa. 5 es diferente de 0. Ah, pues que sí, claro, ¿verdad? Por lo tanto, vuelve otra vez y pinta el menú. Entonces ahí se va a estar. Ese ciclo de Google me permite que la aplicación se corra ¿hasta cuándo? Hasta que la persona diga 0. Si la persona dice 0, te dice, ¿qué hay 0? ¿Qué va a hacer? No, pues simplemente nada. Entonces rompa el switch, no haga nada, venga y evalúa acá. 0 es diferente de 0. Ah, pues que no. Condición falsa, por lo tanto, ¿qué pasa? Pues el bucle se rompe y termina entonces la aplicación, porque ¿qué vamos a hacer dentro del main? El main, vamos a llamar entonces al método menú solamente, porque el menú pues ya se encarga de llamar a los demás métodos según sea selección por parte pues, del usuario. Ejecutemos la aplicación, bien, tenemos entonces aquí ya nuestro menucito, ok. Si le digo por ejemplo aquí opción 5, enter, me dice opción incorrecta y vuelve otra vez pinta el menú como lo acabé de explicar. Digamos aquí opción 1, serie de números pares. Ok, entonces ¿qué pasó aquí? Vino y evaluó. Opción vale 1. Ah, bueno, case 1, listo. Entonces llamamos al método serie pares, que se viene para serie pares de cara a las variables correspondientes y me dice, bueno, ingrese la cantidad de términos de la serie. Me dice aquí, vamos a decirle entonces que quiero imprimir 10 términos de esa serie. Démosle enter. Y entonces después, ¿qué hace? Viene y ejecuta entonces el ciclo for. Y el ciclo for entonces me dice 2, 4, 6, 8, 10 hasta el 20. Se termina de ejecutar el ciclo for y ¿qué pasa? Pues termina el método. Y el método, el control del programa, se devuelve a donde fue llamado el método. ¿A dónde fue llamado el método? Aquí. Después, ¿qué hace? Un break, rompe la estructura del switch, vuelve y evalúa el while. ¿Cuánto vale la opción? Vale 1, ¿cierto? Porque fue la que escogimos aquí. 1 es diferente de 0. Ah, pues que sí. Por lo tanto, como la condición es verdadera, el ciclo se repite nuevamente. Vuelvo otra vez y pinta el menú. Y aquí estamos todavía en el menú. ¿Ok? Puedo volver otra vez a ingresar a la opción 1. Ah, no, quiero 5 términos nomás. Ok, te llegamos hasta el 10. Y vuelvo otra vez y pinta el menú. Y así, o sea, ¿cuándo salimos de aquí? Cuando yo le dé 0. Ahí sí salió. Se terminó la aplicación. Entonces, para ello, lo que les comentaba yo en el video anterior, el ciclo de while es muy utilizado para hacer este tipo de estrategias, como es el caso, pues pintar un menú por la pantalla. Más adelante en otros ejemplos, vamos a mirar entonces cuál es el otro uso del ciclo de while, que es para validar datos, por ejemplo. Bien, sigamos entonces por acá. Siguiente opción, contar pares e impares. Entonces me dice aquí que tengo que leer n números. Bien, entonces tengo que ir al usuario, bueno, ¿cuántos números quiere ingresar? Y ahí aplicamos el ciclo. En este caso voy a hacerlo con un ciclo while. Bien, entonces vamos a definir aquí nuestro prototipo de función. Entonces digámosle aquí que esto es contar pares, impares. Pongámosle así a ese método. Y definámoslo entonces aquí. Dejemos el menú de último, pero bueno, eso no implica pues que tenga que ser en ese estricto orden. Ok. Es que tenemos que decirle acá, primero que todo, pues tenemos que tener una variable n, pues para poder saber, bueno, cuántos números van a ser. O pongámosle aquí cantidad de números. Cantidad números. Bien. Y me dice entonces que a medida que vamos leyendo los números tenemos que ir determinando cuántos son par y cuántos son impares. Ya la validación la sabemos hacer.
Entonces, ¿qué nos dice aquí? Necesitamos una variable contadora para contar los pares, un contador de pares, y lo inicializamos en 0. Y otro contador de impares, también lo inicializamos en 0. Entonces, estas son las que me dicen, no, bueno, ¿cuántos son pares y cuántos son impares? ¿Qué decimos después entonces? Cout y le decimos al usuario ingrese la cantidad de números a leer. Por ejemplo, sein cantidad de números. Entonces, con estas que nosotros vamos a también escribir la condición de parada del ciclo. Bien. También necesitamos una variable, la variable pues de control del ciclo, ¿no? Podemos definirla aquí. Voy a definir entonces una variable i también. Arranquémosla en 0. Y el while. Bien. While. Entonces me dice i menor que cuánto, y menor que cantidad de números. Para que no se nos olvide entonces el i más de una. Mira, aquí están los tres argumentos del ciclo. El inicio, bien, nuestra variable de control, la condición de parada. Este ciclo while se va a repetir mientras que i sea menor que cantidad de números. Cuando haga el proceso al final, entonces i aumentamos la variable de control. Por dentro del ciclo while, entonces vamos a comenzar a pedir los números. ¿Okay? Eso también podría ser en otra variable por aparte. Entonces voy a definirla acá arriba. Digámosle aquí que sería entonces el número que se va a leer. Coloquémosle así, la variable número. ¿Ok? Entonces digámosle aquí cout. Entonces le decimos aquí ingrese un número. Bien. Nos dice entonces que en este caso pues que tiene que ser un número positivo. Entonces pongámosle pues aquí el mensajito. Posteriormente vamos a ver entonces cómo se puede validar esa parte con el ciclo de while. Y leemos sein y le damos entonces la variable número. Bien. Entonces ahí leemos el número. ¿Qué tenemos que hacer posteriormente? Determinar si ese número que se ingresó es par o impar. Ya vamos a hacer la validación. Si número residuo de 2 es igual que 0, ¿qué pasa? Es porque el número que se ingresó es par. Y entonces, si el residuo que nos da es igual que 0, entonces es par. ¿Qué hacemos entonces? Cogemos el contador de los pares más. Bien, ya lo sabemos hacer. En este caso voy a omitir las llaves porque es una sola sentencia que quiero que se ejecute si el condicional es verdadero. Y si no, entonces pues simplemente le decimos aquí contador de impares más. Entonces, si un número no es par es porque es impar, listo, ahí no hay de otra. Y ya entonces tenemos aquí nuestro ciclo de while que se repite n cantidad de veces, va pidiendo números y va determinando ese número que se ingresó, pues si es par o impar, y lo va contabilizando con dos variables contadoras independientes. Por fuera del bucle mostramos esa pequeña estadística. Entonces aquí cantidad de pares fue igual a cuánto, a lo que tiene el contador de pares. ¿Sí? Y salto de línea. Copiamos esta misma línea y le cambiamos aquí contador de impares acá. Bien, y pongamos dos saltos de línea aquí para que el siguiente, cuando vuelvo atrás y se muestre el menú, pues no quede como tan pegado ahí de la salida. ¿Qué estamos haciendo? Bien, probemos entonces esta rutina que hemos hecho aquí, que es la segunda opción de nuestro menú. Entonces, ¿a quién vamos a llamar aquí? El menú tiene que llamar al método y case 2. Llamaríamos entonces a nuestro método contar pares impares y break. Punto y coma. Miren que en este caso aquí ya en el main no tenemos que hacer nada más. Ya todo el control del programa está dentro del método menú. Okay. Vamos entonces aquí a nuestra segunda opción. Opción número 2. Ingresa la cantidad de números a leer. Vamos a decirle que voy a leer 5 números para no ser tan largo pues aquí el ejercicio. Bien, entonces aquí
Dijimos opción 2, entonces bien aquí evalúa el switch. OPC vale 2, así velo acá. Entonces key 2 y ejecutamos o llamamos al método contar pares. Si viene para contar pares, declaramos las variables correspondientes y pedimos entonces cuántos números quiere. Ya le dijimos aquí que 5 números. Bien. Después quedó aquí cantidad número 5. Entonces venga acá al while. ¿Y que vale 0? ¿0 es menor que 5? Sí, claro. Por lo tanto, entra al bucle y comienza a pedir los números. Bien, aquí ya está pidiendo los números. Ingrese un número positivo. Vamos a ingresarle aquí el 14. El 14 ya vino acá, lo leyó, lo determinó si era par o impar, lo contabilizó y más. O sea que y ya valdría 1. Vuelve otra vez arriba y dice 1 es menor que 5, que es la cantidad de números. Sí. Como es verdadero, vuelve otra vez y entra y me pide otro número. Metamos entonces, por ejemplo, aquí el 7. Vuelve otra vez arriba, es decir, y ya valdría 2. 2 es menor que 5. Sí, claro. Vuelve otra vez y pide otro número y así se va a estar. Metámosle aquí el 90. Otro más, metámosle el 1. Y un último, metámosle el 6. Bien. Ya se leyeron los 5 números. Este bucle se va a romper cuando i valga 5. 5 es menor que 5. No, falso, ¿cierto? Por lo tanto, el bucle se rompe, entonces ya vendríamos acá y mostraríamos la estadística. ¿Qué pasó entonces aquí? Bueno, de los 5 números que leímos, 3 son pares. ¿Cuáles? El 14, el 90 y el 6. ¿Y cuántos son impares? El 7 y el 1. Correcto. Y puedo meterme aquí a la otra opción que teníamos, opción 1. Ya la sabemos, ya la hemos probado. O puedo volver a meter nuevamente la opción 2, bueno, y pedir nuevamente más números. Vamos aquí a la última. Entonces me dice, opción número 3, mostrar esta serie. Una serie pues que lo hemos llamado como alternante, donde los números pares pues van multiplicados por 10. Básicamente es eso. El usuario ingresa la cantidad de términos. Vamos a definir entonces ese prototipo de función. Entonces pongámosle aquí serie alternante. Vámonos a ese método. Serie alternante. Bien, vamos a implementar nuestro método por acá. Antecito del menú. Puede ser para que vamos pues como en orden ahí. Necesitamos entonces aquí una variable. Listo. En el cual entonces le digamos cuántos términos se desean entonces de esa serie. ¿Okay? Vamos a pedirle al usuario, sea out, ingrese la cantidad de términos. Y leemos la variable cantidad de términos. Voy a hacerlo con un ciclo for, en este caso pues este. Te vamos a decirle for. Vamos a definir nuestra variable de control. Bien, arranquemos entonces pues de la variable x. No siempre tiene que llamarse i, ¿no? Entonces x arrancaría en 0. ¿Okay? X va a ir hasta dónde? X va a ir entonces hasta la cantidad de términos. Cantidad de términos que la persona ingresó. X más. Aquí ya tenemos nuestro bucle y ya sabemos entonces cuántas veces se va a repetir. ¿Cuántas veces se va a repetir? Cantidad de términos. ¿Qué necesitamos entonces aquí? Bueno, nuestra serie entonces comienza desde el 1, así como la opción número 1, que la serie comenzaba desde el 1. Entonces vamos a tener una variable por aparte que me calcule esos términos de la serie. Puede ser. Bien. Entonces voy a definir aquí otra variable llamada entonces término. Y término lo arranco en 1. Bien. Entonces decimos aquí, preguntamos si, en este caso, si la variable x, que es la que me está, puede ser la variable x o puede ser la variable término. Ya, hagámoslo con la variable término. Si la variable término residuo de 2 es igual que 0, entonces si el término es par, ¿qué tenemos que hacer entonces? Mostramos por pantalla lo que tenga la variable término por 10. Y después hacemos un salto de línea.
Directamente puedo hacer la operación matemática aquí. No estoy afectando pues la variable término, me estoy cogiendo lo que tenga ella y multiplico por 10 y el resultado lo muestro por pantalla, pero no estoy afectando la variable como tal. Y si no, entonces simplemente ¿qué hacemos? Pues si término es un número impar, pues lo muestro normal. Entonces le digo aquí, voy a hacer este mismo acá, pero le quito entonces la multiplicación para que lo muestre como está. Y al final entonces que le decimos aquí, término más más. Entonces tenemos dos variables independientes aquí. Una que es la variable x, que es la que me va diciendo cuántos términos se deben ir calculando. Y la otra variable término, que ya es el término de la serie. Entonces tengo que aumentarla acá al final. Bien, cuando termine entonces este ciclo, hacemos un salto de línea. Hagamos dos saltos de línea para que no nos quede pegado el menú nuevamente. Bien, entonces llamemos aquí a nuestra serie alternante. Venimos aquí y le decimos entonces case 3. Llamamos al método serie alternante y después le decimos entonces break. Vamos aquí, opción número 3. Bien, bueno, ¿cuántos términos quiere? Dámosle que 10 términos. ¿Hasta dónde llegamos? 1, 20, 3, 40, 5, 60, 7, 80, 9, 100. Ahí están los 10 términos de la serie. Sale entonces del bucle, sale del bucle for, bueno, dos saltos de línea aquí, está como muy separado, pero bueno. Y nuevamente se regresa a donde fue llamado el método. ¿Dónde fue llamado el método? Aquí. Rompe la estructura nuevamente y pregunta. Opción valía 3. 3 es diferente de 0. Ah, pues que sí, verdadero. Por lo tanto, vuelvo otra vez y entro al bucle y nuevamente me pinta entonces el menú. Me meto en la opción número 1. ¿Cuántos términos? Ah, quiero 5 términos. Listo, ya me salen los 5 términos. Vuelvo otra vez al menú y sigo y puedo seguir interactuando con la aplicación tantas veces como yo quiera. Opción 0. Listo. Y salimos. Ok, chicos. Eso ha sido entonces todo por el momento. Hasta la próxima.